Bueno, buenas tardes. Oficialmente arrancamos con la grabación de la clase. Arranco también a compartirles pantalla y vamos en esta ocasión a seguir viendo un poco de lo que eran funciones con un par de detalles más. Recuerdan ustedes que la clase pasada o antes de pasar a ver lo que eran clases o programación orientada a objetos, habíamos hablado del tema de funciones, ¿no? Que las funciones tenían la misma sintaxis de cómo nosotros definíamos los métodos en una clase, ¿no? Los métodos que iba a contener un objeto, el cual íbamos a crear a partir de una clase o a partir de un molde, ¿no? Recuerdan que se definían con la palabra reservada def, a continuación el nombre del método y los parámetros si es que estos iban a recibir, si es que la función iba a recibir parámetros. Y después, bueno, teníamos la cláusula de return por si la función iba a devolver algo. Bueno, este documento que estoy presentando acá, que es el mismo que les compartí por el chat del Meet y que tienen en la planilla de cálculo, vamos a continuar viendo el tema de funciones, ¿no? Esto lo vamos a pasar un poquito rápido por el tema de que es más o menos una especie de repaso y nos vamos a detener un poco en lo que vendría a ser valores por defecto, parámetros indefinidos y vamos a hablar algo de ámbitos y alcance de una variable, ¿no? Bien, habíamos dicho que el valor de retorno, que lo especificábamos mediante la palabra reservada return, no es de carácter obligatorio, ¿no? Por ejemplo, si definimos una función sumar que va a recibir como entrada dos parámetros, es decir, al ser invocada, nosotros estaríamos o necesitaríamos pasarle a dicha función dos números, ¿no? A y B. Esa función lo que va a hacer es directamente podríamos crear una variable que contenga la suma de esos dos números y imprimir siempre, ¿no? Todo este código, noten ustedes que se va a ejecutar cuando la función sea invocada, ¿no? Primero porque habíamos definido que la sintaxis para una función era haciendo uso de la palabra reservada def, el nombre de la función y los parámetros que va a recibir, luego dos puntos, y automáticamente la indentación en este caso nos indica que todo el código que está intentado va a ser parte de esta función, de la función sumar. Entonces, en este caso tendríamos una función que lo que nos va a devolver es un mensaje con la suma de los dos números, los cuales nosotros usamos para invocar, ¿no? Por ejemplo, la suma de los números es, y acá le concateno suma. Si nosotros ejecutamos esto, está claro que no se realiza nada, ¿no? Porque automáticamente lo único que hace es cargar esta función en memoria para que después nosotros la podamos invocar tranquilamente desde cualquier parte de este documento con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, para poder ver el efecto de esta función, habíamos dicho que es necesario invocarla. Para eso hacíamos uso del nombre con el cual definimos la función y vamos en este caso a pasarle dos parámetros, 5 y 8 por ejemplo. Y esperaríamos que lo que nos devuelva al ejecutarse la línea 6 sea este mensaje, ¿no? La suma de los números es y el resultado de sumar 5 y 8. Volvemos a ejecutar la celda y vemos que efectivamente nos devuelve, ¿no? La suma de los números es y el resultado de sumar 5 y 8 que es 13. Entonces, este vendría a ser para mostrar que los parámetros, mejor dicho, de retorno, ¿no? No es necesariamente obligatorio. Nosotros podríamos, por ejemplo, haber definido, ¿no? Que en lugar de que me imprima un mensaje, retornar el valor de la suma, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros podríamos hacer es hacer uso de un print afuera de la función. Se entiende que comenté esta línea porque la línea 4 no se estaría ejecutando, ¿no? Únicamente se ejecutaría la línea 3 a la hora de invocar la función, que me albergaría
el valor de la suma de los dos números que pasé como parámetro. Y luego, en la línea 5, devolvería ese valor, ¿no? Bien, entonces yo puedo acá directamente el valor que me devuelve la función, asociarlo a otra variable, por ejemplo, resultado suma, o simplemente podría imprimir, fíjense que no cambiaría en nada, el mismo mensaje que tengo acá arriba, únicamente que ahora voy a invocar la función dentro del print, ¿no? Eso es posible porque justamente la función sumar me devuelve un valor, ¿no? Que me estaría retornando la suma de estos dos números. Bien, si ustedes ven, si quieren por el momento comentemos esto acá, es indiferente. Vemos que se sigue realizando, ¿no? La función es ahora invocada dentro de otra función que es la función print y sigo obteniendo resultados sin ningún problema, ¿no? Haciendo uso de, por ejemplo, esta variable, resultado suma, podría tranquilamente, ¿no? Podría hacer uso del print también. Si quieren comentemos el print de la línea 8. Y acá le concateno, en lugar de concatenarle directamente el resultado que me devuelve la función al ser invocada, por concatenarle el resultado suma, ¿no? Que me albergaría justamente el valor que me retornó la función sumar. Ejecutamos esto de nuevo. Vemos que se mantiene, ¿no? Si quieren esto lo podemos cambiar, pero para que se vea un poco que se está realizando un cambio. Sería 14, ¿no? Hasta acá esta parte se entiende, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero que se lleven de acá es que eh, la opción de retornar un valor no es obligatoria, ¿no? Podríamos hacerlo sin retornar. Únicamente después, bueno, habría que ver, dependiendo de la aplicación que nosotros queramos realizar de dicha función, si me es conveniente, ¿no? Que me retorne un valor o directamente hacer la ejecución de otra sentencia dentro de la función y soluciono lo que estoy buscando, ¿no? Así como el valor de retorno no es obligatorio, tampoco los parámetros son obligatorios, ¿no? Podríamos definir una variable, por ejemplo, imprimir menú. Supónganse ustedes que vamos a imprimir va a ser una función que lo único que va a realizar es imprimirme un menú de un cajero automático. Entonces esta función le estaría faltando acá imprimir menú. Y únicamente acá podría, ¿no? Por ejemplo, un mensaje de bienvenida. ¿No? Y por ejemplo acá, mediante un salto de línea, que es una secuencia de escape que es barra invertida n, esto lo único que me indica es, me mete un salto de línea en el print. Van a ver ustedes que cuando se ejecute va a aparecer en una línea bienvenidos al cajero automático y en la siguiente línea es como que apretásemos un enter en el teclado, va a aparecer lo que a continuación voy a escribir, ¿no? Por ejemplo, seleccione una opción para continuar. Bien, vemos que esta función únicamente me realiza la impresión de este mensaje y vemos que no le hemos definido parámetros de entrada y tampoco un valor retorno, ¿no? Únicamente se va a limitar acá, podríamos, ¿no?, generar más lógica, no tiene por qué quedar únicamente en una sentencia, podríamos, o sea, agregar otro print y imprimir las opciones que va a tener ese cajero, por ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que la función imprimir menú la invoco lógicamente sin pasarle parámetros, ya que cuando la definí no definí la necesidad de estos, ¿no? Entonces, fíjense, imprimir menú, bienvenidos al cajero automático, seleccione una opción para continuar. Acá el seleccione tendría que haber quedado justo a la par de la secuencia de escape de salto de línea
para evitar este pequeño espacio de acá, ¿no? Un tema de estética nada más. Entonces se entiende esto, ¿no? Habíamos dicho que no es necesario, no son obligatorios los parámetros, ¿no? Ahora, si se van a usar o no depende también de qué es lo que estemos pretendiendo hacer, ¿no? Una función acá es bastante obvio que si esta función se dedica a sumar dos valores, lógicamente es necesario que conozca esos dos valores, ¿no? O acá pueden ser n valores, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿qué más podríamos definir acá? Tienen, si por ejemplo ustedes quieren hacer una función para obtener promedio, fíjense que podríamos llamarla promediar, ¿no? Para cortarlo, obtener el promedio. Y acá ustedes, ¿cómo lo podrían pensar? ¿Qué parámetros podríamos mandarle entrada? ¿Le mandamos o no? O, por ejemplo, ¿no? Podríamos mandarle como parámetro de entrada la cantidad, ¿no? O si quieren la dejamos como n, la cantidad de números que se van a promediar, ¿no? Eso voy a necesitar que me lo pasen el usuario o quien invoque la función como un parámetro. Por ejemplo, si necesito sacar el promedio de 4 números, ¿no? Ese parámetro va a ser 4. Y ahora, ¿cómo iría la lógica para poder cargar esta información, ¿no? O para poder obtener el promedio de esos números. Bien, podemos directamente pasarle, ¿no? Mediante un for o indicarle mediante un for. Recuerdan ustedes que la sintaxis del for, en este caso era for i, ¿no? Mi variable de iteración o mi contador, in range. Y en este caso vamos a ir hasta el número de valores que me va a pasar como parámetro, o que se me va a pasar como parámetro a mi función. Y iría a partir de 0, ¿no? Esto creo que había quedado claro cuando lo habíamos visto en el ciclo for. Esta variable i arranca en 0 y termina en un valor antes al n que hemos definido, en un n-1, ¿no? Por ejemplo, si queremos promediar 4 valores, n vendría a ser 4, y este for de acá iría desde 0 hasta 3, ¿no? Inclusive, es decir, 0, 1, 2 y 3. Entonces, por cada vuelta del for, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que me ingrese un valor, ¿no? Entonces, este valor, recuerdan ustedes que la secuencia o el comando que me permitía pedir el ingreso mediante teclado, ¿no? En este caso del usuario, era input, ¿no? Ingrese número, ¿no? Número a promediar. Bien, y nosotros estaríamos necesitando también, de alguna forma, cada uno de estos valores que me ingrese el usuario, irlo acumulando, ¿no? Porque yo al final lo que voy a tener que hacer es, para obtener el promedio, dividir la suma de cada uno, o el total de la suma de cada uno de los valores que ha ingresado el usuario, por la cantidad de valores que voy a tener, que en este caso está definida mediante el parámetro n, ¿no? Entonces fíjense que yo podría acá inicializar un valor igual a 0, si quieren, si por ahí les resulta, definimos una variable subtotal, y lo que vamos a hacer es que esa subtotal se va a ir actualizando cada vez que mi usuario ingrese un nuevo número, ¿no? Podríamos pensar subtotal como un acumulador. Subtotal arrancaría en 0. Cuando el usuario ingrese el primer número, subtotal va a valer ese número. La siguiente vuelta del for, cuando el usuario ingrese el segundo valor, subtotal se va a actualizar, ¿no? Va a sumar el valor que tenía en la vuelta anterior más el actual que estaría ingresando el usuario. Esto es equivalente, habíamos visto que otra forma para actualizar el valor de una variable era definir subtotal, ¿no? Y en este caso le pasaríamos directamente el resultado del input, ¿no?
Alguien puede notar que acá vamos a tener un problema de qué tipo. Recuerdan ustedes que input tenía una particularidad, ¿no? Todos los valores ingresados haciendo uso del comando input, ¿qué particularidad tenían? Son valores tipo texto. Perfecto, tal cual. Después Como hay que dice, convertirlos a enteros o bueno, a flotantes, depende de lo que queramos obtener. correcto. Entonces necesitamos hacer un casteo, ¿no? Y la función para realizar ese casteo era la función int, ¿no? int. Y como parámetro le vamos a pasar todo lo que nos va a devolver el input, ¿no? Que va a ser un string, una cadena de caracteres. Justamente todo esto de acá me devuelve un string y mediante el int yo lo casteo a un valor entero en este caso. Podría ser float también acá, ¿no? Recuerden que también teníamos el caso para hacerlo en float. Si quieren lo dejamos en float, no hay ningún problema por si queremos meter valores decimales. Y bueno, acá tendríamos eh, nuestra función por el momento definida. Nos estaría faltando eh, decidirnos si vamos a retornar un valor o directamente podríamos imprimir un mensaje, ¿no? Si quieren ustedes retornamos un valor y el retorno va a ser el promedio, ¿no? El promedio habíamos dicho que lo íbamos a obtener dividiendo subtotal entre el n, ¿no? N es la cantidad de valores que se van a promediar. Entonces, acá tenemos definida una función cuyo nombre es promediar, que va a recibir como parámetro la cantidad de valores de los cuales vamos a calcular el promedio y vamos a retornar dicho promedio. Entonces, fíjense ustedes que podríamos directamente imprimir, ¿no? El promedio de los números ingresados, si quieren, es... Y acá, nuevamente, ¿no? Debido a que promediar me está devolviendo un número, yo podría invocarla acá tranquilamente, ¿no? Promediar. Y supónganse que vamos a promediar 4 números, ¿no? Como habíamos dicho. Hasta acá se entiende lo que estamos haciendo, la definición de función. Si quieren ver algo, volver para atrás. Bueno, por las reacciones veo que se viene entendiendo. Si no, cualquier cosa, abran micrófono o escriban en el chat y me detienen, ¿eh? Bien, entonces ejecutemos esta celda de acá. Sí, Lucía, ¿cómo va? Hola, buenas. Sí, quería una consulta. Eh, el float no puede, o sea, en caso de que tengamos que promediar, no, no traería como muchos decimales Eh, o se pueden limitar al número de decimales que podés, pueda traer. podés truncar la cantidad de decimales con la que trabajas, ¿no? Fíjate, si querés, me probamos a hacer de alguna forma que dé un número periódico a ver hasta dónde va. No sé, por ejemplo, déjame pensar algo. Veámoslo en tres, con tres valores, ¿no? Me va a pedir tres valores, ejecuto. Y de alguna forma voy a querer que los tres valores que ingrese me sumen 20. Porque 20 dividido 3 es 6, ¿no? 6,6 periódico. Y vamos a ver dónde trunca. Eh, no sé, si quieren 5, ¿no? Primer valor. Después 4 y 11, ¿no? 5 y 4 es 9 y 11 es 20. Bien. Fíjense ustedes que estaría trabajando con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 cifras decimales, ¿no? Lógicamente eso se traduce en un gasto computacional si son varios cálculos los que se están realizando, ¿no? ¿Hay forma para truncar esto de acá? Tranquilamente. Si por ejemplo ustedes quisieran únicamente dos cifras, ¿no? Algo que por ejemplo con el int directamente si... bueno, habría que haber hecho, si quieren hagamos la prueba total. Mantenemos, ¿no? Nuestros tres numeritos, quiero decir.
Bien, automáticamente, a pesar que definí acá int, lógicamente, ¿no? El resultado del promedio me es un float, ¿no? Pero sí, tenés formas para truncar la cantidad de decimales a trabajar. Bien, bueno, después si ustedes quieren como contar, básicamente no tiene sentido definir una función de estos. Si quieren, la idea de contar era básicamente le pasásemos dos parámetros de entrada, el valor a partir del cual arranca y el valor al cual quiere uno finalizar, ¿no? Podrían contar incluyendo los extremos de ese intervalo o no. Entonces, si ustedes lo quieren hacer como práctica, les queda. Vamos a entrar a ver ahora valores por defectos, ¿no? Si por ejemplo a la hora de definir una función y alguno de los parámetros por algún motivo no se pasa, ¿no? O mejor dicho, la función me permite, de alguna forma, si alguno de los parámetros que le voy a pasar no está definido, que tome un valor por defecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, en este caso, nuevamente, ¿no? Si quieren hacer uso de esta función de contar, lo hacemos para ver eso. De contar. Y vamos a, como habíamos dicho, dos parámetros, ¿no? Un parámetro el cual va a ser por defecto y el otro no. Es decir, el otro vamos a necesitar que nos los pase el usuario, ¿no? Entonces, fíjense que los parámetros por defecto, nosotros podríamos poner un valor A, que es el cual, a partir del cual se va a empezar a contar, y un valor final, si ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, ese valor que sea igual a 10. ¿no? Entonces, fíjense que la forma de indicar ese parámetro por defecto es básicamente asignarle un nombre, ¿no? Y a ese nombre o a una variable asignarle un valor. Bien, si quieren, ahora con la ejecución creo que podría quedar mucho más claro. Y lo que vamos a hacer es, ¿no? For i in range, y va a ir en A, va a arrancar en A y va a terminar en el valor B, que habíamos dicho que lo hemos definido como un parámetro, en este caso por defecto, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es que nos imprima, ¿no? El valor en el cual está, la vuelta en la que está. Si, por ejemplo, yo defino A como 5, me va a imprimir 5, 6, 7, 8, hasta 9, ¿no? Porque el segundo valor que le estamos pasando como parámetro a range no lo incluye, ¿no? No está incluido. Entonces vamos a imprimir eso de acá y ahora invocamos, ¿no? Invocamos contar. Fíjense que puedo pasarle los dos parámetros sin ningún problema. Por ejemplo, queremos que arranque a contar en 1 y termine en 11, ¿no? Y vemos que nos devuelve. Print y... Bien, acá. Nos estaría devolviendo, nosotros le estamos diciendo contá del 1 al 11, el cual no está incluido, el 11 no está incluido. Si ustedes ven, arrancó en 1 y fue hasta 10, ¿no? ¿Qué pasaría si no le especifico el segundo parámetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, contar arrancaría en 1. Acá borro este espacio de acá. E iría hasta qué valor? Iría hasta el valor que definí como parámetro por defecto, ¿no? Ejecutemos. Y si ustedes va de 1 hasta 10, porque en este caso B, al no definirlo, a la hora de invocar la función, toma el valor de 10, que es el valor que definí por defecto. Entonces en este caso esto sería equivalente a que yo hiciese contar del 1 al 10, ¿no? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta con el tema de los parámetros? Que estos parámetros van sí o sí después de los parámetros indefinidos, por decirlo así, ¿no?
¿sí? Los parámetros que me van a depender de quién invoque la función. ¿Por qué? Bueno, hagamos la prueba. Si ustedes ven, si quieren me traigo esto para acá abajo. Y vamos a definir primero el parámetro por defecto. Si ustedes quieren ahora el parámetro por defecto, vamos a decir que va a ser A, el número A, o el valor A. Fíjense que pasa, ¿no? Automáticamente me dice que hay un problema, ¿no? En este caso lo que nos indica es que aquellos valores que estén por defecto tienen que suceder, ¿no? A los que me van a pasar cuando invoque la función. O los que no están por defecto siguen, ¿no?, a los valores por defecto en este caso. Entonces, bueno, ¿se ejecutaría esto de acá o ustedes dicen que tira algún valor? Algún traceback o algún error. ¿Qué tipo de error estaríamos acá obteniendo? No sé si eso lo habíamos hablado en algún momento. Si ustedes ven, el intérprete automáticamente nos está indicando que hay un problema acá, ¿no? Bueno, probemos. Fíjense, vamos a hacer contar. Y vamos a hacer que arranque de 1. Si quieren mejor, desde 4 hasta 14. Directamente no me lo ejecuta, no hay un error de sintaxis, porque justamente habíamos visto que los valores o los parámetros por defecto es necesario definirlos una vez habiendo definido aquellos que no son por defecto, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy en este caso a tomar más de 2 parámetros, no sé, va a veces D, por ejemplo, y el parámetro por defecto tiene que venir siempre al final de los que he definido anteriormente, ¿no? O sea, acá puede ser cualquier valor, ¿no? No tiene por qué ser 0. Esta parte queda clara. Bien. Si quieren esto Sí, hay un micrófono abierto, no sé si querían preguntar algo. Bien, esto lo dejo comentado porque no me arroja un traceback. ¿Qué es esto acá, no? Básicamente un problema. Bien. Bueno, así como tendríamos parámetros por defecto, podríamos también definir parámetros indefinidos, ¿no? Básicamente, ¿cuándo se utilizan estos? Cuando no se sabe la cantidad de parámetros que se van a necesitar al ser invocada una función, ¿no? Entonces, la forma para indicarle a la función que va a tener, no se sabe a priori la cantidad de parámetros que va a tener, es mediante asterisco, y luego por convención se utiliza la palabra, ¿no?, o la abreviatura de args, ¿no? Entonces, bueno, acá lógicamente me está faltando el nombre de la función, ¿no? Sigamos con nuestra función sumar. Fíjense ustedes que la sintaxis se mantiene mediante la palabra definida def y luego el nombre de la función, únicamente que como parámetro ahora, mediante el asterisco y después haciendo uso de esta palabra, le indico que en sí el asterisco es el que me marca, ¿no? Acá yo le podría haber puesto tranquilamente, si quieren, params, y me funcionaría igual, no tendría por qué hacer aquí Pepito, Luis, lo que quieran, cualquier nombre. Y únicamente lo que estaría definiéndole que esos parámetros son indefinidos por el momento a la hora de la definición de la función es el asterisco, ¿no? Este operador que ustedes tienen al inicio. Bien, si quieren, como lo van a encontrar en la mayoría de bibliografía, es con args. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es básicamente args, ¿qué me va a contener? Args va a ser
una tupla directamente, es decir, va a ser un conjunto de datos en los cuales yo voy a poder iterar, ¿no? Fíjense ustedes, vamos a hacer la prueba acá y vamos a imprimir qué es args, ¿no? Yo necesito saber qué es args. Voy a llamar a esa función que por el momento lo único que me va a imprimir es el tipo de dato o el tipo de objeto que es args, ¿no? Si nos remitimos a programación orientada a objetos. Bien, vamos a ver acá que está tirando. No, estoy haciendo acá cualquier cosa, ¿no? Yo únicamente, no sé, 5, 4 por ejemplo, ¿no? Le mandamos. Bien, y si ustedes ven, automáticamente me dice que args, como lo recibe la función o como lo maneja la función internamente como una tupla, ¿no? Una tupla es un tipo de estructura de datos que básicamente se utilizan para definir paréntesis, ¿no? Más adelante en esta misma clase creo que vamos a llegar a ver tuplas, si no en la próxima. Básicamente una tupla puedo definir valores, los cuales se van a agrupar y van a tener sus métodos, ¿no? Remitiendo de vuelta a objetos. Una tupla es un objeto, así como una lista, así como un diccionario, que eso sí lo vamos a ver en la clase de hoy. Y cada uno de estos objetos habíamos dicho que tienen un comportamiento asociado, ¿no? Bueno, entonces esto era para mostrar que el tipo de objeto, que es este parámetro de acá, args, es del tipo tupla, ¿no? Bueno, al ser una tupla y al ser un objeto del tipo iterable, al igual que una lista, ¿no? Es decir, podemos recorrer cada uno de sus elementos, podríamos utilizar el operador in, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos que nos devuelva la suma de los números, los cuales hasta el momento no tenemos definida la cantidad de números que le vamos a pasar como argumentos, ¿no? Fíjense que nosotros podríamos hacer uso de un for i, mi variable iterativa, in args, ¿no? Con esta sentencia de acá, lo que estoy diciéndole es, todos los elementos que me compone args, me los vas a recorrer, vas a iterar sobre ellos, y vamos a crear de nuevo un acumulador, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos definido por un tema de nombre subtotal? Y quiero que este subtotal en cada vuelta que me haga, esta vuelta, cada una de las iteraciones o vueltas que haga el ciclo for, me va a depender de la cantidad de elementos que tenga este arreglo o esta estructura de datos llamada args. Entonces yo lo que voy a hacer es subtotal, lo voy a actualizar con i, ¿no? Se entiende acá que i no va a ser más 0, 1, 2 y 3 como lo es cuando nosotros usamos el comando inRange. Acá i va a ser cada uno de los valores que van a ser un elemento de args. Entonces subtotal acá va a arrancar en 0 porque es así como lo definimos y va a empezar a acumular o a actualizarse dependiendo de los valores que nosotros le pasemos como argumento, ¿no? Fíjense que acá podríamos, si ustedes quieren, directamente acá imprimir para no hacer uso de un return. Y le vamos a concatenar, agrego un espacio, lo que va a tener subtotal al final de toda la iteración, ¿no? Entonces, bueno, corramos esto como para que se entienda. Fíjense que acá voy a pasarle dos números, ¿no? El 5 y el 4. Y de esperar que me devuelva, en este caso, el resultado de la suma es 9, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si pruebo con más parámetros, ¿no? O sea, pongamos ahora 5 parámetros. Y vemos que nos sigue realizando sin ningún problema, ¿no?
¿Por qué? Porque en el primer caso, bueno, el caso que lo habíamos hecho anteriormente para dos números, y en el quinto caso únicamente que estos números que yo le estoy pasando acá como argumento en la función sumar, me crea un arreglo del tipo tupla, ¿no? Itera sobre cada uno de esos elementos y lo va acumulando en el subtotal, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la opción de si nosotros no sabemos a priori la cantidad de parámetros que me va a definir o que va a necesitar esa función a la hora de operar, ¿no? Bien, esto de acá se entendió. Bien, sí, Jimena. No, no, perdón, fue sin querer. Ah, está bien, no hay problema. Bueno, eh, si quieren, damos 40. Podríamos, ¿no? También definir como para ver otro ejemplo con parámetros, en este caso indefinidos. Hacemos uso nuevamente de una función o definimos una función que se llama promediar. Y ahora, en lugar de pasarle como parámetro, recuerdan que anteriormente le habíamos pasado como parámetro la cantidad de datos de los cuales iba a obtener el promedio. En este caso, nosotros esa cantidad no la vamos a saber a priori, vamos únicamente a dejarla en libertad que la realice quien invoca la función, ¿no? Entonces nuevamente la sintaxis es la palabra reservada def, el nombre de la función, y en este caso habíamos dicho que si quieren ahora probamos con params para que vean ustedes que funciona de igual forma, ¿no? Y vamos a empezar a crear, ¿no? la función promediada. Bueno, primero definimos un subtotal, viene siguiendo más o menos la lógica anteriormente, ¿no? Porque realmente no cambian mucho. Y vamos a, dependiendo la cantidad de parámetros que le vamos a pasar acá, nosotros vamos a hacer for i, ¿no? En este caso, in params, ¿no? Nuevamente estamos haciendo uso de este operador, el operador in, que me permite iterar o recorrer los elementos que me componen una estructura de datos, ¿no? Habíamos dicho que params es una estructura del tipo tupla, el cual permite que se itere sobre ella, ¿no? Es decir, recorrer cada uno de sus elementos. Entonces yo quiero que, fíjense que acá el in no tiene por qué ser i, ¿no? Tal cual, por ejemplo, for valor in params, ¿no? Yo quiero que el subtotal se me vaya actualizando, ¿no? Con ese valor. Entonces esto lo hacemos subtotal más igual el valor en el que estamos. Y yo voy a querer que me imprima el promedio. Acá que me estaría faltando, ¿no? En subtotal yo tendría lo que vendría a ser la suma de todos los valores. Estaría faltando, recuerden ustedes que el promedio es la suma de los valores a promediar, dividido la cantidad de los valores, ¿no? Entonces, hay una función que me permite obtener de una estructura de datos la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Y esa función es len, L-E-N, que vendría a ser la abreviación de length, ¿no? En inglés. Entonces, si no, yo pongo acá, por ejemplo, cantidad, defino una variable cantidad que va a ser la longitud o la cantidad de elementos que me va a tener params, ¿no? Porque justamente dependiendo de cuántos parámetros ingrese el usuario en la función, va a ser la longitud de este arreglo o de esta estructura de datos. Entonces, voy a imprimir el promedio de números ingresados es, y lo voy a concatenar
con el resultado de subtotal dividido cantidad. Fíjense que todo esto lo estoy realizando dentro de esta función, ¿no? Dentro de la función promediar. Entonces, cuando invoque esta función, ¿no? Si quieren pasamos de nuevo 11, 5 y 4. Habíamos dicho que, perdón, había desactivado el block num. 11, 5 y 4, que el promedio ese era periódico. Y veamos qué nos devuelve, ¿no? Habíamos dicho, bueno, el promedio de los números ingresados es este de acá. Así sucesivamente yo puedo haber ingresado tranquilamente no más. Y acá nuevamente, ¿no? Un valor bastante, este valor de acá, del 89, nos va a tirar el promedio, ¿no? Bastante corrido. El tema que, bueno, lo veremos en estadística con medidas de tendencia central. Bien, entonces se entiende, ¿no? Nuevamente la forma para indicarle a una función que los parámetros que va a recibir no están definidos, no sabemos cuántos parámetros va a ser, es a través de este operador, el operador asterisco, seguido de, por convención, podría ser args o cualquier otro nombre ustedes deseen, ¿no? Bien, terminamos este documento porque ahora arrancamos el siguiente con ámbitos y alcance, ¿no? Bueno, una variable global, fíjense ustedes que si nosotros hablamos del alcance o scope de una variable, habíamos dicho que una variable es un espacio de memoria el cual reservamos para que se almacene un dato, ¿no? Este dato podía ser del tipo entero, el tipo flotante, el tipo una cadena de caracteres, y también podrían ser estructuras de datos, ¿no? Una variable que contenga un arreglo o un conjunto de datos. Bien, el alcance de esa variable generalmente va a depender de dónde la definamos, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá la variable esta de subtotal, ¿no? Esta variable se encuentra dentro de la función promediar, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo invoco a esa función o la mando a llamar, ¿no? ¿Qué creerían ustedes que pasaría, ¿no? Bueno, intentémoslo. Ya de entrada me está marcando algo, ¿no? El intérprete. Me dice subtotal no está definida, ¿no? ¿Por qué? Porque subtotal es una variable local al ámbito en el cual está definida, que es mi función promediar. Bueno, de terco lo vamos a hacer, ¿no? Fíjense que nos devuelve ese traceback y nos dice acá, ¿no? Vos me estás pidiendo que te devuelva de la memoria subtotal, pero subtotal no está en este ámbito, ¿no? En el ámbito global en el cual yo estoy ejecutando el código. Bien, bueno, ¿cómo podemos ver esto un poco más gráfico? Si por ejemplo no defino una variable número, ¿no? Y una función locales, por ejemplo, la cual no va a tener ningún parámetro como entrada. Lo único que voy a hacer acá es nuevamente querer actualizar, por decirlo así, número, ¿no? Vamos a ver si lo actualizo o no. Ahora por el número de 25. Y voy a querer que me imprima, ¿no? Esa función, cuando yo la invoque, voy a querer que me imprima ese número. Y fuera de la función, la mando a llamar si quieren. Y anteriormente, lo podríamos hacer anteriormente a invocar la función y después para ver qué pasa, ¿no? Vamos a imprimir número. Invocamos la función en la línea 7 y luego, después de haber invocado esa función, vuelvo a imprimir número. Se entiende acá lo que estamos haciendo, ¿no? Definimos una variable número que está fuera del alcance de mi función locales y quiero ver
qué valor o qué pasa si vuelvo a llamar esa variable dentro de mi función y la actualizo o le asigno otro número, ¿no? Otro valor. Bien. Si ustedes ven qué pasa acá, en el print correspondiente a la línea 6, mi variable número vale 50, ¿no? Cuando invoco la función locales, la variable número, la cual yo estoy imprimiendo acá, es una variable local a la función, ¿no? Por lo cual no estaría modificando el valor que definí por afuera. Esta otra variable de acá vendría a ser una variable local y como vemos, únicamente tiene efecto, ¿no? Tiene dominio dentro de la función. Porque en la línea 7 es donde invocamos la función y vemos que para esa invocación, para esa ejecución de la función, vale 25, que es como lo definimos dentro de la función. Luego, al salir de la función, si independientemente hayamos invocado la función, ese valor se sigue sin modificar, ¿no? Porque acá en la línea 8 volvimos a imprimir número y nos sigue dando 50. Entonces, esto vendría a ser un ejemplo para que ustedes vean el alcance que tendría la función número, ¿no? Vuelvo a repetir, la función número, o la variable, perdón, definida en la línea 1 del código, vendría a ser una variable del tipo global, ¿no? Tiene en este caso un alcance, ¿no? Que vendría a ser en esta celda, si quieren llamarlo así, ¿no? Igualmente, cuando ustedes corren una celda, las variables a utilizar o que se definieron en esta celda quedan globales para cualquier otra celda, ¿no? Fíjense algo curioso acá, no sé si curioso, pero si ustedes no actualizan número, ¿no? Estoy comentando la línea 3 porque lo único que voy a querer que la función locales me imprima el número. ¿Qué valores pensarían ustedes que me tendría que imprimir? No, quizá un poco obvio, ¿no? Porque, perdón, no sé si alguien abrió. Nuevamente, ¿no? Si ustedes ven acá, no estoy haciendo o no estoy volviendo a definir número o actualizando, mejor dicho, el valor que tenía. Entonces, este número de acá me está tomando la variable global, ¿no? Que he definido por afuera. En cambio acá, cuando vuelvo a definirla con un nuevo valor, me toma ese valor que es local, ¿no? Acá var número es local a la función locales, ¿no? Nuevamente, si ejecutamos esto acá, se mantiene tal como lo habíamos definido al inicio, únicamente para mostrar que, en este caso, al definir dentro de una función una variable, el alcance que tiene esa función, esa variable, perdón, es únicamente dentro de la función bajo la cual está definida, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos, en este caso, ¿no? Queriendo modificar, ¿no? Que el efecto que se realice una modificación sobre una variable me afecte fuera de dicha función, ¿no? Bueno, para eso, si quieren nos traemos este mismo ejemplo de acá, podemos hacer uso de la palabra definida o palabra reservada global, ¿no? Entonces, esa palabra reservada global me indicaría que esta variable ahora pasaría a ser del tipo, el alcance que tendría ahora sería global, es decir, saldría de la función y me afectaría a lo que yo definí anteriormente, ¿no? Acá hay un tema de sintaxis porque únicamente colocamos global número y luego, si queremos actualizar el valor de esta variable llamada número, lo realizamos en una línea distinta donde estamos únicamente declarando que número va a ser global, ¿no? Es decir, el efecto que voy a realizar o el efecto que va a tener una modificación que realice
en este ámbito local, se va a ver por fuera, ¿no? Fíjense ahora, actualizamos, vamos a imprimir acá número y vamos a copiar esto de acá, ¿no? Fíjense acá se entiende, ¿no? Que esta línea se ejecuta antes de invocar a locales, ¿no? A la función. Entonces, nuevamente estamos haciendo la prueba, ¿no? Acá en la línea 7 esperaríamos que la función todavía no la hemos tocado. Esperaríamos que número valga 50, ¿no? Invocamos la función. Nos imprime lo que vale número, que en este caso sería 25. Y luego volvemos a imprimir lo que tenga número después de haber invocado la función, ¿no? Yo creo que se entiende, lo comento por las dudas. Entonces sería de esperar que como número es del tipo global y lo hemos definido dentro de nuestra función locales, ven ustedes que ahora modifica, ¿no? El impacto, el efecto que tiene esta actualización en el valor que tenía originalmente número está fuera de la función, ¿no? O mejor dicho, pongámosle afecta aún fuera de la función. Esto lo voy poniendo como por ahí, ustedes después lo cambian, ¿no? Capaz no. Lo voy colocando ahora sobre la marcha como para que después si lo ven les sirva de algo. Bien, esto de acá se entendió, lo del ámbitos y alcance. No sé si quieren que volvamos. Bueno. Después fíjense esto que dice, ¿no? Para poder crear una variable global dentro de una función hay dos maneras. Sacarla por ratón. Esta parte de acá yo la discutiría, ¿no? Tómenlo ustedes con pinza porque habíamos dicho que está bien, con return podíamos sacar un dato de una función y después la libertad de modificar o no una variable que hayamos definido por fuera de la función la tendríamos nosotros, ¿no? Pudiéndole asignar a esa variable el valor que ahora me va a devolver la función. Entonces, no es tanto modificar una variable global en el sentido pleno, ¿no? Vendría a ser este acá usando la palabra reservada global, que es como lo hemos definido acá. Así que esto nada más como yo lo discutiría con... Bueno, lo charlaría, ¿no? Bien, después, lo último de este documento es sobre parámetros y argumentos. Y parámetros y argumentos es un tema nada más de semántica acá. Fíjense ustedes que cuando definimos la función y nosotros entre paréntesis le indicamos los parámetros que va a pasar, recibe, no valga la redundancia, estos valores de acá, el nombre de parámetros. Son valores todavía desconocidos, ¿no? Únicamente le estamos diciendo a la función que va a operar con esos valores. En este caso vendrían a ser dos valores, ¿no? Cuando yo invoco esta función y le paso los valores con los cuales va a operar, estos valores de acá vendrían a ser argumentos, ¿no? Entonces los argumentos serían los valores que yo les paso a la función cuando la invoco. Y los parámetros vendrían a ser los valores que le indico a la función cuando ésta la estoy definiendo. Nada más un tema de ¿no? Parámetros a la hora de definir la función, argumentos a la hora de invocar, si lo quieren pensar así. Bueno, habilito el formulario de presente para que lo vayan colocando. Lo dejo abierto y mientras les comparto el nuevo documento con el que vamos a trabajar.
Lo paso por el chat. Lo tienen también en la planilla, ¿no? Justamente lo estoy sacando de ahí. La planilla de la cursada. Y vamos a entrar a ver una nueva estructura de datos, ¿no? Recuerdan que el primero que vimos fue el de listas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro tipo de estructura que lo que me permite es, nuevamente, ¿no? Como todo tipo de estructura, agrupar datos con ciertas ventajas frente a otros tipos de estructuras, ¿no? Entonces, fíjense que como diccionario podríamos pensar que vendría a ser una agrupación de datos que cumplen con dos características, que no es ordenado, es decir, no importa el orden en el cual yo ingrese los valores que van a formar parte del diccionario, y que son mutables, es decir, yo puedo modificar estos datos una vez definidos, ¿no? Bueno, ¿cómo se agrupan estos datos? Estos datos se agrupan de la forma clave-valor, o lo pueden encontrar también como key en value, ¿no? Y la forma de acceder a los elementos que componen el diccionario es mediante la clave. Bueno, hagamos un ejemplo que creo que muchas veces es para un tema de aclarar, ¿no? De definir. Se recurre al ejemplo en lugar de toda una teoría, ¿no? Entonces vamos a definir un diccionario que le vamos a asignar el nombre de mis datos, y este diccionario va a tener los datos de una persona, por ejemplo, ¿no? Fíjense que la manera para definir los diccionarios es mediante llaves, ¿no? Recuerden ustedes que para la lista eran corchetes, para la tupla eran paréntesis, para los diccionarios es llaves. Y habíamos dicho que este tipo de estructura de datos me permite almacenar en cada uno de sus elementos datos del tipo clave-valor. Entonces supongan ustedes que los datos que vamos a obtener de esta persona va a ser nombre, apellido y edad únicamente, ¿no? Fíjense, nombre vendría a ser una clave, ¿no? Y luego con 2 puntos, y siempre, dependiendo del tipo de dato que le voy a pasar como valor, en este caso nombre es del tipo carácter, ¿no? Del tipo cadena de caracteres. Entonces podría, por ejemplo, acá colocar Cecilia, ¿no? Fíjense que el primer elemento del diccionario va a tener como clave nombre y como valor Cecilia. Bien. Con coma separo el segundo elemento, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con apellido, por ejemplo. Nuevamente, fíjense que las claves yo las estoy pasando en este caso entre comillas dobles porque son del tipo string, ¿no? Son del tipo cadena de caracteres. Las claves no tienen por qué ser string, pueden ser también números, ¿no? Números enteros, ¿no? Por ejemplo, bueno, sigamos con esto de acá. Si quieren, como apellido, definimos Ramírez. Y luego, edad. Y como edad le vamos a poner 27 años, ¿no? Entonces yo estoy definiendo un diccionario que tiene 3 elementos y cuyas claves es nombre, apellido y edad. Bien. ¿Se entiende acá la forma como agrupar? Fíjense ustedes, ahora podría también, por ejemplo, si defino una key, trabaja, ¿no? Y el valor que va a tener esta key o esta clave va a ser un booleano, porque quiero saber si, en este caso, el dado caso de Cecilia, trabaja o no. Entonces podría definir tranquilamente como true.
o false tranquilamente también. Entonces, ven ustedes que ahora, por ejemplo, los valores que va tomando cada una de las key que tenemos acá cambian, ¿no? Como nosotros necesitemos definirlos. Para las tres primeras, o mejor dicho, para las dos primeras claves, el valor que toma son del tipo string. Para la tercera clave, la clavedad es un entero. Y para la cuarta clave vendría a ser un booleano. Y así, similarmente, acá podría agrupar tranquilamente otra estructura de datos, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos en productos, ¿no? Podría, nuevamente, productos, esta key, o esta clave productos, que me almacene o que me haga referencia a una lista, ¿no? Por el momento, dejémoslo hasta acá. Bueno, habíamos dicho que los diccionarios eran no ordenados, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tomo este mismo de acá? Únicamente le cambio nombre. Le llamo ahora mis datos 2. Y supónganse ustedes que ahora la último key value, o el último elemento, lo mando al inicio, ¿no? Yo ahora lo ingreso al inicio. La situación esta de trabaja, o la clave trabaja, va a ir al inicio. Y podría el nombre mandarlo al final, ¿no? Bien. Lo único que hice fue crear un nuevo diccionario, ¿no? Únicamente copiando y pegando, o cambiando la posición con la cual definí el diccionario. ¿Y ustedes qué creerían? ¿Este diccionario mis datos 2 sería igual a mis datos? Bueno, la forma para contestar eso sería directamente hacer uso del operador de igualdad, ¿no? Recuerdan ustedes que teníamos el operador doble igual, que básicamente lo que me devolvía era, en este caso, va a ser true o false, ¿no? Si se cumple esta condición. Si el diccionario definido como mis datos es exactamente igual a mis datos como lo definí en la línea 3 del código. Bueno, veamos qué arroja. Ven ustedes que a la hora de ejecutar el código, siempre cuando iniciamos una nueva notebook toma su tiempo, ¿no? Mientras se conecta, mientras se inicializa, el tiempo que demora. Y vemos que en este caso nos devuelve true. Entonces, de acá podemos directamente ver que no importa el orden en el cual nosotros ingresemos los datos al diccionario, básicamente estos dos diccionarios son iguales, ¿no? Es decir, compara lo que vendría a ser todos los key aquí, ¿no? Y con su respectivo value. En este caso son correspondientes, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos acceder a los datos, no? Habíamos dicho que la forma de acceder a estos datos era mediante la clave. Entonces, fíjense ustedes, si quiero, por ejemplo, imprimir de mis datos, ¿qué valor me tiene el nombre, no? ¿Qué valor me tiene la clave nombre? Entonces, colocando el nombre del diccionario y entre corchetes, coloco lo que vendría a ser la clave. En este caso, nombre. Esperaría, ¿no? Que al estar haciendo referencia a mis datos, el valor de nombre sería Cecilia, ¿no? Que me imprimiese. Vamos a ver si esto se cumple. Bueno, justamente, ¿no? Fíjense que así, de forma similar, ustedes podrían, no sé si con... ¿no? Si esto lo hacemos con un mensaje, estaría concatenando, ¿no? Imprimiría nombre, el nombre almacenado en esa clave dentro del diccionario, luego apellido
y le concatenaría acá siempre mis datos, solo que ahora quiero que me devuelva el valor. Bien, ven que ustedes automáticamente sugiere el intérprete acá, ¿no? La key que me tiene el diccionario. Entonces directamente apellido, ¿no? Entonces ahora esperaríamos que me imprima nombre, dos puntos, el valor almacenado bajo la clave nombre, apellido, dos puntos, y el valor almacenado bajo la clave apellido, ¿no? Entonces nombre, Cecilia, coma, aquí un punto, pudo haber venido bien, ¿no? Punto apellido Ramírez. Bien, esto es cuanto al acceso, ¿no? Habíamos dicho que también tenían la característica de ser mutables, ¿no? Supónganse ustedes que necesitamos modificar el valor que me tenga la edad, ¿no? Si quiero modificar mi clave edad. Entonces nuevamente hacemos referencia al diccionario y accedemos al valor que tiene la clave que queremos modificar, ¿no? En este caso, edad. Y mediante el operador de asignación igual, le asignamos el nuevo valor, ¿no? Que queremos. En este caso, supónganse ustedes que quiero que modificar la edad que anteriormente era 27, la quiero modificar por 32. Entonces, vamos a ver cómo lo modifica, ¿no? Imprimo después de haber realizado la modificación y voy a imprimir antes de haberla realizado, ¿no? Si quieren esto de acá, lo comento. Entonces en la línea 10 yo estoy imprimiendo lo que me tiene, si quieren la línea 5 también, lo que me tiene mis datos antes de proceder a modificar uno de sus valores, uno de sus elementos, ¿no? Entonces vemos, ¿no? En el diccionario original, si queremos llamarle así, la edad era de 27 y en el diccionario modificado, eso lo estamos haciendo mediante la línea 11, la edad pasa a valer 32, ¿no? Bien. Bueno. Ahora vamos a pensar cómo podríamos crear diccionarios. Ahora vamos a entrar a ver también lo que vendría a ser si pensamos un diccionario como un objeto, ¿no? Y habíamos dicho que los objetos tienen métodos o comportamientos que podía modificar, ¿no? O podría trabajar sobre la información que estos objetos tengan, ¿no? Entonces, los diccionarios tienen métodos. Ahora vamos a entrar a ver los básicos. Nuevamente en la documentación van a tener métodos quizás un poco más específicos, ¿no? Para la estructura de datos que se esté utilizando. Bueno, antes de pasar a ver el tema de métodos, fíjense ustedes que podemos crear un diccionario. Esta es una forma, ¿no? Esta forma directamente entre corchetes le pasamos el par, ¿no? El par key value para cada uno de los elementos. Ahora, supónganse ustedes si tengan, por ejemplo, definimos una variable claves que me va a almacenar una tupla. Habíamos dicho que la tupla la definíamos haciendo uso de paréntesis y en esta tupla lo que va a ir es cada una de las claves que quiero que el diccionario me va a tener o que el diccionario tenga. Pondríamos nombre, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anteriormente, apellido y edad, ¿no? Y aquí podríamos también colocar trabajo, ¿no? Si seguimos con este ejemplo de acá. Bueno, como valores vamos a hacer uso también de una tupla. Y como valores vamos a hacer, si quieren en este caso, cambiamos los nombres, Juan, apellido, Rodríguez, edad, 28, y trabajo lo vamos a definir como true.
como verdadero. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá, no? Estoy definiendo una tupla para las claves y otra tupla para los valores que me van a tomar estas claves una vez yo defina mi diccionario. Entonces, ahora si por ejemplo quisiese definir mis datos 3, si quieren, puedo hacer uso, hay una función, básicamente vendría a ser el comando dict, y con este comando nosotros le pasamos otro comando o como argumento, ¿no? El comando zip, y acá lo que me pide es pasar valores y claves, ¿no? O claves y valores en ese orden. Entonces fíjense que esto lo tenemos definido en la línea 14 y en la 15, ¿no? Pasamos claves, valores, ¿no? Y vamos a ver qué fue qué pasó con datos 3, ¿no? Cómo fue que me agrupó esto de acá. ¿Se entiende esto de acá, no? El dict es una función que básicamente lo que me está diciendo, mira, te estoy pasando como argumento lo que vendría a ser claves y valores, haciendo uso de esta otra función, la función zip. Yo quiero que me devolvas un diccionario. Fíjense que automáticamente lo creó, ¿no? Cada una de las claves definidas en la tupla clave pasa a ser una clave dentro del diccionario y asimismo con los valores, ¿no? Por ejemplo, acá nombre Juan, apellido Rodríguez, edad 28 y trabaja true. Entonces tenemos esta otra opción para, a partir de una tupla, o dos, en este caso dos tuplas, ¿no? Donde cada una va a tener las claves por un lado y los valores por el otro, puedo crear un diccionario, ¿no? Bien, vamos ahora con el tema de métodos. Habíamos dicho que si pensábamos el diccionario como un objeto, ¿no? Que tiene ciertos comportamientos, podríamos definir métodos, ¿no? Métodos del diccionario. Entonces, el primer método que vamos a utilizar es si por ejemplo yo quiero ver o de alguna forma le quiero especificar que me devuelva el diccionario de una forma que me muestre lo que vendría a ser clave como pares, ¿no? Claves valor. Quiero que me devuelva según la clave y el valor, que me lo devuelva en una tupla como pares, ¿no? Bueno, eso lo hago con un método. El método tiene método.items. Coloco el punto porque esa es la notación mediante la cual convocamos al método. Recuerdan ustedes que en la clase, cuando habíamos definido la clase persona, si queríamos invocar uno de los métodos que estaban definidos, llamábamos al objeto mediante el nombre que le asignamos, por ejemplo persona, y luego punto saludar o presentarse, ¿no? Y entre paréntesis los argumentos que podría necesitar ese método para trabajar, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, llevamos directamente a la práctica, definamos este nuevo, bueno, acá sí, lo hacemos, por la duda, pero si después no se acuerdan que habría que ejecutar primero esta celda para después mandar a llamar todas las funciones que están acá, mejor lo colocamos acá. Nuevamente defino este diccionario de mis datos, voy a sacar únicamente, no, lo dejamos así, y quiero en este caso que me devuelva los ítems que tiene ese diccionario. Entonces coloco el nombre del diccionario, punto, y el método que estoy queriendo hacer uso, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué nos devuelve. Fíjense que nos devuelve en este caso una lista, ¿no? Que vendría a ser esta de acá, la externa. Y como elementos de esa lista me devuelve tuplas. Y las tuplas están compuestas por un par, ¿no? Un par que vendría a ser clave-valor. Clave-valor, clave-valor, clave-valor.
Y cada una de estas tuplas son parte de uno de los elementos que me conforma la lista, ¿no? La lista en este caso vendría a ser de 4 elementos y cada elemento me vendría a tener esta tupla, ¿no? Bien, este es por el caso de ítems, ¿no? Para crear una lista a partir de los clave valor que me tiene un diccionario. Bueno, es bastante esperable si nosotros podemos de esta forma obtener los pares key value, podríamos también obtener solamente los key, ¿no? Fíjense, si yo quiero únicamente obtener mis datos, existe un método que se conoce como keys, ¿no? Fíjense que automáticamente el intérprete lo señala como un método asociado a mis datos, que es un objeto del tipo diccionario, y fijémonos que nos devuelve el método key, ¿no? Entonces nuevamente me devuelve una lista en la cual cada uno de sus elementos son los key del diccionario, ¿no? Bien, también es de esperar, si tenemos un key, podríamos únicamente obtener los values, ¿no? O los valores. Entonces nuevamente hay un método, copio y pego acá. Repito por las dudas, ¿no? La forma de invocar métodos, habíamos dicho, hacemos referencia al objeto mediante el nombre asignado o a la variable que contiene ese objeto, ¿no? En este caso, mis datos es un objeto del tipo diccionario y mediante punto yo especifico el método que quiero invocar, ¿no? Estos métodos vienen por defecto dentro de Python, ¿no? Entonces, mis datos punto, y habíamos dicho que si teníamos key, tenemos también values, ¿no? Vemos únicamente, nos dice acá, ¿no? Que es una función, en este caso, incorporada a lo que vendría a ser Python, ¿no? Bueno, sí es un método, pero justamente diccionario vendría a ser un objeto, ¿no? Y vemos que ahora lo que nos devuelve es nuevamente una lista, solo que como elementos de la lista vendrían a ser los valores, ¿no? De ese diccionario. Bien. Bueno, ¿qué más podríamos agregar acá? Habíamos dicho también que teníamos la opción de poder eliminar, ¿no? Algún elemento. Bueno, el comando que nos permite, en este caso, eliminar, ¿no? de un diccionario determinado era el método, mejor dicho, pop. Entonces nuevamente, fíjense que hago referencia, ¿no? Mis datos, punto, pop, y como pop, como argumento, ¿no? A lo que vendría a ser pop, le tendría que pasar la clave que yo quiero eliminar. Entonces la clave que quiero eliminar, supónganse que es la última, es la de condición de si trabaja o no. Y bueno, vamos a imprimir, después de eliminar esa clave y su valor, queremos ver cómo quedó mis datos, ¿no? Esperaríamos que en lugar de tener 4 elementos, tendríamos en este caso únicamente 3, ¿no? Que corresponde a esta salida acá. Únicamente me quedé con la clave valor, la clave apellido y la clave edad, y cada uno de sus valores, ¿no? Entonces vendría a ser directamente el valor para modificarlo, ¿no? Ahora, para agregar un nuevo ítem o un nuevo elemento al diccionario, básicamente es bastante intuitivo. Vendría a ser mis datos, ¿no? Hacemos referencia de nuevo al objeto, al diccionario, y colocamos acá, entre comillas, la nueva clave, o no entre comillas, ¿no? No tiene por qué ser comillas, ¿no?
Permítanme un cachito, no sé quién quiere entrar. Aguanten un cachito, chicos. Me tocaron la puerta. Perfecto, gracias ahí por la espera. Bueno, ¿en qué estábamos? Habíamos agregar un nuevo ítem, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes quieren agregar? Teníamos estos 4 ítems. Bueno, en este caso vendrían a ser 3 porque habíamos hecho un pop. Y quisiéramos agregar ahora, no sé, beca, ¿no? Si por ejemplo posee beca o no. Entonces, fíjense que lo que hacemos es hacer uso del objeto, de mis datos, o de la variable que me tiene almacenado un objeto del tipo diccionario, y mediante el operador de asignación, ¿no? Acá estaríamos colocándole una nueva clave. Va a ser la clave de beca, a la cual le vamos a asignar un valor. Un valor que, por ejemplo, sea true, ¿no? Esto quiere decir que si estamos pensando en Cecilia como, no sé, una estudiante o como quieran pensarlo, tiene el hecho de una condición de beca, ¿no? O mejor dicho, beneficiaria de una beca. Entonces, bueno, imprimimos mis datos. Y veremos que automáticamente me lo agrega acá, ¿no? Me agrega una nueva key con el valor de true, ¿no? Para la key o para la clave beca. Bien. Bueno, asimismo tenemos una función. Deja de ser ahora un método. Y es la función que habíamos definido anteriormente. Recuerdan ustedes que cuando definimos funciones y hablamos de si los parámetros no estaban definidos, podíamos, ¿no?, ver la longitud de los parámetros o la cantidad de elementos que nosotros pasábamos mediante una tupla como parámetros con la función length, ¿no? Entonces, fíjense que si quiero imprimir la cantidad de elementos que tiene el diccionario es, y lo concateno con el resultado que me va a devolver length. Habíamos dicho que la abreviación era len, y como argumento a esta función le pasamos el objeto, ¿no? El objeto que quiero medir, por decirlo así, o que quiero corroborar cuántos elementos tiene, ¿no? Entonces fíjense que el diccionario con el cual vamos a trabajar en esta línea 12 es este último que definimos acá, ¿no? Que le agregamos un elemento adicional. Anteriormente habíamos borrado uno de ellos, había quedando así 3 elementos nada más, que es este de acá. Y ahora estaríamos agregando un elemento adicional, ¿no? Agregamos, eso fue lo último que hicimos, con el valor para la clave de beca. Entonces, de esperar acá que nos devuelva 4 elementos, ¿no? Mediante la función length, nosotros obtenemos la cantidad de elementos que tiene, ¿no? El diccionario. Si quieren acá, no sé, le ponemos object. Bien. Bueno, todos estos métodos, ¿para qué sirven? Bueno, habíamos visto que, vamos a ver más adelante que nosotros bajo un diccionario podemos iterar, ¿no? Nuevamente, el diccionario es del tipo iterable, entonces automáticamente podemos pensar en un ciclo for, ¿no?
un ciclo, sí, un for, haciendo uso del operador in para poder iterar sobre los elementos que este diccionario pueda contener. Y por ejemplo, empezar a corroborar si se cumple alguna condición o no, ¿no? Determinada. Bien, otra cosa a mencionar es que las claves no tienen por qué ser, habíamos dicho que no tienen por qué ser del tipo string, ¿no? Fíjense, si nosotros ahora empezamos a pensar en un diccionario, por ejemplo, de alumnos, en lo cual cada una de las claves quiero que sea un número correlativo, ¿no? Por ejemplo, el alumno 1, ¿no? Voy a asignarle un determinado nombre, ¿no? Al alumno 2 voy a asignarle otro determinado nombre y así sucesivamente, ¿no? Vemos que acá las claves que estoy definiendo para este diccionario son del tipo entero, ¿no? Tendrían que ser números naturales acá. Así arrancamos en el 1, ¿no? Y seguimos esa correlatividad. Entonces, si nuevamente, ¿no? Haciendo uso de, por ejemplo, imprimir alumnos.keys, habíamos dicho que era el método que me devolvía una lista con las claves. Vamos a ver que me devuelve una lista con cada una de las claves, ¿no? La clave 1, la clave 2. Entonces no tiene por qué ser, anteriormente habíamos definido la clave como del tipo string, porque justamente, ¿no? En este caso nombre, el valor que se le iba a asignar iba a ser del tipo string, ¿no? No tiene esto por qué ser así. Bueno, toda esta introducción es, además de que cada estructura de datos que vamos a ver, van a tener diferentes métodos, ¿no? Las cuales nos van a poder facilitar. Por ejemplo, cuando veamos la librería para lo que vendría a ser de datos, análisis de datos, pandas, esa librería me permite a mí la creación de diferentes estructuras de datos. Por ejemplo, un data frame, que vendría a ser una agrupación de datos en filas y columnas. Entonces, un data frame es un tipo de objeto, ¿no? El cual va a tener métodos. Entonces, yo voy a poder usar algún método, por ejemplo, si quiero calcular la varianza de una determinada columna, o si por ejemplo quiero, eso vendría también más asociado con NumPy, ¿no? Que me permite operar, realizar ciertos tipos de cálculos si una determinada columna es del tipo numérico, ¿no? Bien, entonces los métodos nos los vamos a seguir cruzando con todos los tipos de objetos que nosotros tengamos. Nuevamente, muchos de ellos ya vienen incluidos, ¿no? Directamente en Python. Entonces, lo que íbamos a ver ahora es el hecho de, habíamos visto anteriormente cuando no sabíamos a priori cuántos parámetros iba a necesitar una función, habíamos dicho que teníamos la opción de poder, mediante el operador asterisco y luego definiendo el nombre, podríamos pasarle como parámetro a esa función una lista de los argumentos que después va a definir el usuario que invoque dicha función, ¿no? Entonces vamos a ver que ahora vamos a tener otro operador que es el doble asterisco, y en este caso haría mención a este objeto de acá, o a esta variable quarks, que la particularidad que va a tener ahora es que es un diccionario, en donde las claves de este diccionario se van a convertir en parámetros y los valores en los, ¿no? Valga la redundancia, en los valores que van a tomar estas claves. Bien, eso lo veríamos más a detalle en la clase que viene. Vamos a empezar a operar con un poco de estos. Vamos a ver también lo que vendrían a ser sets, ¿no? Que es otro tipo de agrupación de datos. Y nos quedaría un único documento más, que bueno, eso también lo vamos a ver la clase que viene. Respecto a la clase que viene, vieron ustedes que es feriado largo, ¿no? Es el 25 es el feriado y el 26 es puente turístico. Entonces,
Bueno, lo que voy a hacer es como lo veníamos manejando anteriormente. Les voy a subir una clase el día jueves. Creo que va a ser la misma clase de la comisión de mañana porque justo también nos quedamos en la misma parte. Y bueno, cualquier otra duda que surja el martes que volvamos, nos estaríamos tomando el tiempo para poderlo ver sin ningún problema, ¿no? Recuerden el tema del TP, vuelvo a insistir que la forma para entregarlo es con el formulario que tienen compartido en los incisos, ¿no? Hay todo un documento con todas las consignas a cumplir y justamente ahí también está compartido el link para acceder al formulario y en ese formulario lo que van a pegar ustedes es el link hacia su informe en Looker, ¿no? No tienen por qué enviarme un mail compartiendo nada, lo aclaro porque ya empezó a pasar en la otra comisión, como para que nos entendamos, ¿no? Únicamente ustedes se limitan a cargar ese formulario, seleccionando la comisión a la cual corresponden, pegando el enlace que les va a brindar Looker y automáticamente eso después yo lo levanto, ¿no? Así que bueno, no sé si quedó alguna duda, nos pasamos 4 minutos un poquito. Si no, Yo Andy. tengo una pregunta, media, capaz que es una boludez. No, Yo dale, quiero no. usar la función de dict, ¿no? Pero para poner más valores que solamente, a lo mejor ponerle una persona dentro del diccionario. ¿Cómo lo podría lograr? ¿Tendría que repetir tipo la función entera? O sea, no me logro hacer la idea, sino Si vos quisieras, por ejemplo, empezar a definir varias personas, por decirlo así. Claro, Así. sí. Y ahí, mira, lo que te convendría es hacer uso de una lista, ¿no? Y dentro de esa lista, como cada elemento de esa lista, es decir, te digo como yo lo haría, ¿no? Después no sé si Sí. convendría. Entonces, si vos, por ejemplo, no sé, insertemos, esto estábamos hablándolo acá, ¿no? Acá. Fíjate que podrías hacer una lista de personas, ¿no? Una lista vacía, y por cada elemento de esta lista, vos podrías pasarle un diccionario tranquilamente. Por ejemplo, fíjate que las listas tienen un método, que es el método append, el cual me permite ir agregando, ¿no? Entonces fíjate que yo podría acá tranquilamente podría pasarle esto de acá directamente también, ¿no? Append, esta parte de acá, porque todo el resultado de esto me devuelve un diccionario. Lo único que tengo que tener esto definido previamente, ¿no? Entonces a lo que voy, podría pasarle todo este diccionario tal cual está así. Y nuevamente, ¿no? De nuevo, personas podría ser .append. Podría pasarle, si querés, cambiemos acá. No, cambiamos esto así y listo. Entonces acá, ¿qué estaría haciendo? ¿No? Esta lista que definí vacía, en el primer elemento le estoy agregando este diccionario de acá. Como segundo elemento le estoy agregando este de acá. Esto lo podrías hacer tranquilamente con un for, ¿no? Si vos conoces cuántas personas vas a ingresar a esta lista, vos podrías con un for iterar, ¿no? O mejor dicho, recorrer, no, realizar un método append para cada vuelta del for, quiero decir. Por ejemplo, ¿no? For i in range, no sé, 3, ¿no? Entonces vos podrías hacer acá personas.append y acá, bueno, habría que ver de qué forma le podrías pasar este diccionario, ¿no? Podrías hacerlo, no sé, de forma manual, ¿no? Para ir agregando. O, si no, que esa vendría a ser otra forma también, pedir las claves las podrías tener definidas, ¿no? Eso vendría a ser, vos lo definirías por afuera
Y luego estos valores de acá serían los que vos pedirías. Estos valores que lo ingrese el usuario los agrupas en una tupla y luego tranquilamente haciendo uso de este comando acá te devolvería un diccionario el cual vos podrías agregar a la lista vacía. No sé si se entendió eso o si... Sí, creo que sí, debería como masticar la idea a ver si realmente... Fíjate, claro, fíjate acá si imprimimos que tiene personas, ¿no? Tiene una lista con 2 elementos y cada uno de estos elementos es un diccionario. Fíjate que si querés, por ejemplo, imprimir únicamente la primera persona, haces persona 0, ¿no? Y nos estaría devolviendo únicamente Cecilia. Vendría a ser el primer elemento de la lista y nos devuelve un diccionario, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, si vos quisieras esto hacerlo en forma que te lo ingrese el usuario, habría que pedirle, ¿no? Como te vuelvo a mencionar, las claves las definirías vos, si por ejemplo estamos trabajando con estas 4 claves, y luego empezás a pedirle al usuario, ¿no? Ingrese nombre, ingrese apellido, ingrese edad, ingrese si trabaja, ¿no? Una vez vos tenés ese ingreso, podés crear una tupla, también podés agrupar esos datos a través de una tupla, hacer uso de este comando acá, que te va a devolver un diccionario y luego podés agruparlo en una lista, ¿no? A mí se me ocurre una lista particular porque si vos ves te permite un orden, ¿no? De lo que vas agregando. Si agregaste como primer elemento este de acá, como segundo este de acá. Está bien, te dejo ya. Bueno, Gracias. no hay nada. Bueno, no sé si quieren ver algo más. Si no, nos estaríamos viendo el próximo martes. Sé que se hizo el Meet, acá está. No, no hay de qué, Jimena. Bueno, gente, nos estaríamos viendo entonces el próximo. Cualquier consulta, recuerden que no sé si habrán visto lo de Discord, pueden mandarlo por ahí, si no, no hay problema, un mail también. Bueno, estamos con esos medios de contacto, por decirlo así. Bien, detengo la grabación, si no hay más nada.